presidente del Partido Justicialista de Salta, el compañero Pablo Cosiner, y de todos los consejeros y consejeras y autoridades del partido. La verdad que es un honor y es un placer cuando Fernando nos contó la posibilidad de que esté cerrando este ciclo, queríamos sí o sí que se haga efectiva. Así que para nosotros realmente es un placer y un honor, y bueno, espero que tengamos, seguramente será así, una tarde muy provechosa. Bueno, ahora sí, Fer, voy a empezar a transmitir, así comenzar, yo me voy a apagar la cámara por la conectividad. Bien, gracias Florencia, y quiero, Dora, presentarte a los presentes en esta sala y al público en general. Hay muchas cosas que se pueden decir de Dora Barrancos, pero básicamente presentarte, Dora, desde tu compromiso como activista por los derechos del feminismo, de las mujeres, por los derechos humanos, pero fundamentalmente lo que yo he revalorizado siempre de la gran Dora Barrancos es su capacidad de expansión emotiva, que es la que le ha permitido siempre a Dora poder dar respuestas en el momento que la otra o que el otro lo necesita y no cuando ella pueda. Esto es de una importancia sustantiva cuando se trabaja en términos de activismo y en términos de derechos. Así que desde este lugar quiero, y desde un profundo afecto y respeto, quiero contarles también que Dora es investigadora, socióloga, es historiadora, es feminista y es una gran política argentina. Dora actualmente es senadora nacional electa por la ciudad de Buenos Aires, y que en este encuentro, que es el cierre de un ciclo de 4 encuentros, de 4 reuniones que hemos tenido sobre la lucha y la historia política de la diversidad desde la provincia de Salta, punteábamos un poco hace algunas semanas con Dora esos temas que nos parecían de importancia, sobre los cuales vamos a estar fluctuando a lo largo de esta charla con Dora. Tienen que ver con los 50 años de luchas políticas para construir ciudadanía sexual inclusiva en el país. Esos 50 años que podemos bien contar desde la década de los 70 a esta segunda década del siglo XXI. Nos vamos a preguntar por quiénes han sido esos actores, esas instituciones, cómo ha sido la articulación de ellos y ellas con los partidos políticos. Y obviamente vamos a hablar de los peronismos, tal vez en plural, y de las conquistas conseguidas con los movimientos sociales, con el reconocimiento de las personerías jurídicas, con el reconocimiento de las ONGs, con el reconocimiento de esas leyes consagradas. Y obviamente vamos a estar hablando de tensiones actuales, que tal vez giran en torno a las identidades cis versus a las identidades no cis, luego que de alguna forma han estallado las identidades a partir de las luchas políticas del feminismo y de los movimientos LGBTQ. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido lo queer y los movimientos de varones en todas estas luchas? Y finalmente, hacernos esta pregunta siempre: ¿cuáles luchas están todavía pendientes? ¿Cuáles son las articulaciones necesarias? Y fundamentalmente, en esta institucionalidad que nos convoca, ¿cuál es el papel de los partidos políticos en la articulación de estas luchas? Así que, con este preámbulo, te dejo la palabra, Dora. Tenés todo el tiempo que consideres necesario y luego vamos a hacer una articulación y un punteo entre los y las presentes para poder, tal vez, hilar más fino algunas cosas. Bueno, primero, muchísimas gracias, Fernando, por ese reconocimiento de que hay en mí una urgencia militante, siempre par con la académica, y una urgencia militante, una urgencia política. Así que agradezco muchísimo que ese haya sido sobre todo emblemática cuestión en el reconocimiento. Apenas aclarar otra cosa: no soy senadora nacional electa, fui candidata a senadora
también no podemos adulterar documentos públicos. Bien. Entonces, Disculpa. nada, lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que fue una campaña muy enérgica y muy notable, porque conseguimos, en fin, conseguimos una considerable diferencia respecto a las antecedentes elecciones de nuestra fuerza, pero nada, está en muy buenas manos la senaduría con el querido Mariano Recalde. Entonces yo era segunda, y ahí, bueno, tal vez por suerte para el Senado de la Nación, que no me tiene sentada ahí. Pero bueno, sí, en este momento estoy como asesora presidencial, formo parte del equipo de asesores. Entonces, ahora subrayo el agradecimiento particular a la cuenca del partido, especialmente. Me da mucha, ¿cómo decir? Me da mucho placer, me da mucha enjundia. Me parece formidable que es el partido peronista, el Partido Justicialista de Salta, quien haya incorporado esta fundamental cuestión de la existencia humana. Entonces, quiero hacer ese reconocimiento. Bueno, y luegamente a ti y al Ateneo y a los compañeros, compañeras y compañeres que están allí siguiendo, acompañándonos, ¿no? Yo quiero proponer primero un cierto trazado histórico a la cuestión, luego una rápida mención a lo que ha significado la escala de derechos de la diversidad sexual en nuestro país, la escala de derechos a vida durante el periodo 2003-2015, y luego cuáles son los desafíos tal cual dices, Fernando. Entonces vamos a las cosas. En primer lugar me gustaría decir que la lucha por los derechos de, sobre todo las personas de orientación diversa, homosexualidad masculina, sobre todo, las luchas esas incorporaron con mucha contundencia, como ustedes saben, en la década de 1960, donde hay una primera expresión de agencia por esos derechos. Obviamente hay un enorme contraste respecto de la larguísima experiencia humana acerca de disidencia de la sexualidad heterosexual. Hay una larga experiencia humana, y no voy a hacer todo el entrevero histórico de la admisibilidad que tenía la formulación homoerótica, sobre todo en la Grecia antigua, en la Roma, etcétera, respecto de las personas de diferencial generación. Esto era muy consagrado. Lo que estaba sobre todo sancionado en aquella perspectiva muy lejana era la relación homosexual de personas adultas, pero no la relación de personas adultas con mancebos. Esto es así. Dos, hay también larga evidencia sobre Safo y etcétera, etcétera, ¿no? Las relaciones de convivencialidad entre mujeres, inclusive tienen también una tradición que a menudo se nos escapa, una tradición que es anterior al patriarcado, en donde era bastante común, en circunstancias comunales, africanas, etcétera, que una mujer fuera a vivir con otra mujer. Hay ahí una divergencia respecto a pacto de sexualidad o mero pacto de asociación. Es difícil determinar si se trataba de un pacto exclusivamente asociado a la idea de sobrevivir, dadas las circunstancias. Se reunían entonces mujeres e hijos digamos, en las organizaciones tribales clánicas del pasado bastante remoto. Se ha trabajado esto mucho con relación a los ciclos prepatriarcales. El patriarcado es un invento humano que debe tener 7.000, 8.000 años, no mucho más, no mucho más. Esta cuestión jerarquizada planteada por la demografía masculina
respecto de las mujeres tiene una primera vigencia de nacimiento, digamos, a propósito del Neolítico superior. Entonces me fui muy lejos para decirles que la posibilidad de relaciones homoeróticas ha coexistido a lo largo de los tiempos. 2, que en algunos lugares inclusive estaba regulada. 3, que en algunas circunstancias se ha admitido como parte inherente a la regulación, inclusive cultural, el hecho de que una mujer se asociara con otra mujer. Es en un trámite que puede haber sido sexo vinculante o puede haber sido simplemente una asociación de la perspectiva de sobrevivencia, pero eso existió. Ahora, me quiero venir más acá, y hay toda una bibliografía dispar respecto de lo que serían elementos sancionatorios con la homosexualidad, que habrían sido más enérgicos con relación también a al readvenimiento, un readvenimiento patriarcal que se da en el ciclo moderno. Una cosa paradójica, pero es la modernidad, y es, sobre todo, la dominación burguesa la que va a determinar una repatriarcalización de la sociedad, un orden jurídico, patriarcal, etcétera, etcétera. De modo que ahí se establece un diferencial, hay bibliografía en un sentido y en otra. Yo voy a recordar que, por ejemplo, antes de los motivos reorganizacionales del Estado moderno, sí hay mucho análisis, hay un trabajo muy importante de Flandrin, un gran historiador francés que yo he seguido muchísimo, dado que hace muchísimos años que me he interesado por estas cuestiones que hoy son de sustantividad en el orden de los derechos humanos. Entonces, bueno, Flandrin dice que en sus textos a menudo ha indagado que los vínculos homoeróticos en sujetos jóvenes han sido muy prerrogados a lo largo de los tiempos, que no indicaban ni siquiera sanción. Flandrin, disculpen esta digresión, pero es muy importante, Flandrin analiza el orden calificado de los pecados de carne, ese es su trabajo, de los llamados pecados de carne, con relación a quien tiene la capacidad absolutoria. ¿Tá? Él califica los pecados de carne con la capacidad absolutoria. Si el trámite absolutorio corre por cuenta de un cura párroco, es muy menor ese delito, ¿está claro? Ese pecado. Si el trámite absolutorio lo tiene que hacer el Papa, estamos hablando de un delito de alta calificación. ¿Se entiende? En el examen de Flandrin, un gran historiador de la sexualidad francesa. Entonces, él ha revisado una enorme cantidad de archivo eclesiástico, etc. Bueno, no parecería para nada, al contrario, él dice, como las edades para el matrimonio se fueron extendiendo, es evidente, su hipótesis es que hubo mucha tramitación homoerótica, que es muy, al mismo tiempo, ahora me vengo para los tiempos más modernos, es muy expresada en cualquier psicología evolutiva. En cualquier psicología evolutiva va a tratar efectivamente de explorar los contenidos posibles de la sexualidad, y está muy inferido, esto digamos ya en la década del 70, 60, había mucho trabajo que anoticiaba y que señalaba que los vínculos homoeróticos son muy comunes en el tránsito de la adolescencia, muy comunes, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que sí, en el siglo XIX se hace una discusión muy grande respecto de si dentro del canon moral tan particular y tan analizado, entre otros por Foucault y otros, respecto de una insidiosa, primero, una relación con la sexualidad mucho más abierta en el tipo de lenguaje, pero mucho más constrictora en el tipo de la práctica, si también originó maximizaciones de las penas para las personas dichas homosexuales. Y ahí hay todo un debate, todo un debate. A veces se confunde un poco el término
homosexualidad fue acuñado por un notable médico húngaro, Kadeni, que lo acuña en 1868-69, desde una perspectiva muy de amigabilidad. Él introduce el término por primera vez, homosexualidad, y desde una perspectiva no sancionatoria, pero el ambiente del siglo XIX es efectivamente una perspectiva social sancionatoria. Tanto es así que Inglaterra inaugura los bills acerca de la homosexualidad, y ustedes saben que una de las condenas tremendas fue la de Oscar Wilde. En realidad la condena de Oscar Wilde, discúlpenme esta digresión, pero si no, no entendemos qué es lo que ha pasado de vértigo en el siglo XX, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? La homosexualidad existía por todo y cualquier lugar. Obviamente, hasta la admisibilidad del concepto por parte de este médico húngaro, efectivamente, bueno, tenía una condición soterrada, no es que, pero sí, en algunos códigos comienzan a establecerse. No es el caso, Inglaterra no tiene codificación, lo que tiene una jurisprudencia y una, en fin. Ahí aparece un bill respecto de esto. La situación de Oscar Wilde no puede ser más trágica, porque todo deriva en qué. Voy a recordar. Fue, primero, para la sanción de ese bill en Inglaterra, ustedes deben ir imaginando lo que era un trastocamiento de las libertades individuales en Inglaterra. Dado el canon liberal inglés, para discutir este bill, discutir este bill fue toda una circunstancia en Inglaterra. No fue tan fácil conseguir la sanción de la homosexualidad. No fue tan fácil. Fue un tema de debate, porque era meterse en la vida privada. Dos, como si esto fuera poco, había una larga experiencia en las clases altas inglesas, en la burguesía. La burguesía no es la burguesía que hoy pensamos. Gente como yo no sería burgués en Inglaterra, era burgués, era el dueño de medios de producción, ¿no? Que es una clase de dominio, y se habilitó una experiencia, se habilitó largamente, una experiencia que ya existía, pero fue la de la famosa public school. La public school no es la escuela pública, es la educación para las élites. Había 10 o 11 en Inglaterra, solamente para los niños, que iban a la public school. Hay mucho trabajo muy bonito sobre esto, muchos padres que querían que sus hijos ingresaran con más oportunidades en el mercado sexual, consiguiendo una joven rica. Consiguiendo una joven rica. Los mandaron a la public school, que es un sistema cerradísimo, ahí donde justamente se habla ese inglés que nadie entiende, que es un inglés absolutamente de perfume particular, que tiene esas entonaciones, etcétera, etcétera, que son imposibles de imitar, pero que, bueno, que son códigos propios. Ahora, los niños entraban a la public school con 7 años, pongamos, y salían con casi 17. Lo que más había era vinculación homoerótica, como se sabe, en cualquier sistema ¿cómo diré? En cualquier sistema cerrado, en cualquier institución cerrada, en cualquier institución en donde evidentemente asilar, era de suyo que va a haber experiencias homoeróticas. Entonces, pero como dice un gran historiador inglés, de eso no se hablaba, mejor no hablar. Eso era lo que Virginia Woolf llamaba, entre otras cosas, la infame hipocresía. El término hipocresía fue el que más usa para denostar a las clases dominantes Virginia Woolf. Conclusión. La verdad es que era muy difícil empinar una ley que condenara la homosexualidad. Era bastante difícil, pero apareció. Y uno de los condenados tremendo fue Oscar Wilde. Dejo para otro día, en realidad, como el pobre Oscar Wilde, en realidad él comete un error, que lo lleva a un contrajuicio, digo, para mí cometió un error,
llevando a juicio a quien lo había agredido. Él inicia el juicio contra su agresor, que era el padre del muchacho con el que él tenía un vínculo largo, tal vez. Y se siente agredido porque el señor este, que era Lord, le deja una infame tarjeta que lo insulta y él le hace juicio. De ese juicio gana Oscar Wilde el juicio. Pero en todo el juicio quedan las endechas de su relación con el joven. Y eso constituye la prueba del contrajuicio. Entonces digo, error garrafal, ¿no? Se sintió ofendido en el honor y fue a un juicio que terminó, por eso hay que pensar muy bien cuando hacemos juicios, perdón, esto es una nota al pie que por ahí no merece ser tenida en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? He ahí, obviamente, finales del siglo, hay como un encendido respecto de la homosexualidad. Y efectivamente, va a haber una enorme cantidad de textualidad adversativa, entre ellos un personaje que es muy conocido dentro de la historia de la psiquiatría, Krafft-Ebing, que fue en realidad maestro antes de que Freud se tornara freudiano, tomó lecciones con... Krafft-Ebing tenía la obsesión de la inversión. La obsesión de la inversión, ¿no? Entonces, tanto que en su libro, que lo escribe en latín para que nadie se pueda ruborizar de lo que estaba completamente inflamado contra. Pero, debo decir también, que en la época aparecen algunas textualidades mucho más amenizantes, pero, en fin, el cálculo final es que sube probablemente un hostigamiento social. Pero yo no creo, y ahí no creo que se haya maximizado desde el punto de vista legal, no creo que haya habido maximización. Aparece como concepto. En Inglaterra no existía, y aparece esta sanción, pero no creo que haya habido una enérgica suba de penalizaciones urbi et orbi. No me parece. Más bien, una de las preocupaciones tremendas, ya que estamos en estos temas, que había en la época pedagógicas, era la masturbación. La masturbación era un problema. Si ustedes me preguntan cuál era el síntoma que tenía mucho más estridencia, era la masturbación. Porque la masturbación estaba a mano de cada quien. Entonces, lo que ocurre es que eso, y ustedes pueden ver, bueno, lo que yo estoy diciendo, en fin, como tengo todos los vicios de historiadoras, imaginan ustedes que tanto que hay un trabajo extraordinario, después se los recomiendo, que se llama The Masturbation, ¿no? Que apareció hace poco tiempo, con una figura que ha tramitado mucho estos asuntos. Eso era tremendo. Se pensaba que la masturbación llevaba a la agonía, que las personas se tornaban inapetentes, que había un tránsito letal, que había toda la recomendación pedagógica en torno de este fenómeno, es mucho más grande que lo que sería la homofobia. Esto, ahora, no cabe duda de que, y ahora sí me vengo a mi país, ya nuestro país, era una preocupación, pero bueno, tampoco hay un trabajo que hizo hace mucho un querido colega, que también mostraba una homofobia por todas partes, el pánico moral acerca de esto. No encuentro eso, y la verdad que los últimos trabajos importantes tampoco encuentran eso. En fin, lo que sí es evidente que nuestras sociedades, inicio del siglo XX, son muy homofóbicas, ¿no? Y que, bueno, esa homofobia, es muy constitutiva, pero no digo para nada que nuestra sociedad tuviera pánico por homofobia, no me parece para nada. Hay, sí, registros variados acerca del vituperio, de la humillación, etcétera, etcétera, de esto no se hablaba, de esto era muy consternador, pero en fin. Colofón,
hubo que esperar, obviamente, a los años 60 y 70. Yo era joven cuando vi crecer el movimiento de liberación homosexual, ¿no? Y recuerdo, no porque haya tenido, les tenía enorme simpatía, pero era un grupo pequeñísimo, ¿no? Néstor Perlonger, me acuerdo perfectamente cuando en una manifestación saliendo de Filosofía y Letras, había un cartel que en aquella época parecía pero era un cartel que decía Frente de Liberación Homosexual. Bueno, esos son los primeros atisbos. Hay una publicación hecha en la época, etcétera, muy interesante. De cerca, pero muy abajo de la posibilidad de que fuera vislumbrado como un movimiento, estaban las compañeras lesbianas, pero muy subsumidas en lo que eran el renacimiento de un movimiento feminista. Había por lo menos 3 grupos feministas en la época, había por ahí, y también un poco en los diferentes grupos que habían dado con el Frente. Mucha gente del Frente estaba vinculada a la Facultad de Filosofía y Letras, etcétera, etcétera. Esto hay hoy muy buenos trabajos de recopilación de esta historia. Voy a recomendar mucho a Patricio Simoneto, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre esto, que es una querida criatura, etcétera. Hay mucho detalle sobre esta cuestión. Bueno, vino la noche brutal, negra, vino el terrorismo de Estado, ustedes saben, no necesito irradiar más sentidos acerca de lo que fue esa circunstancia brutal en nuestro país, y aquella arremetida en donde, bueno, no quedaba ni muñón de lo que eran los movimientos sociales, etcétera. Bueno, quienes fuimos al exilio, etcétera, y nos tornamos feministas en el exilio. Y también, bueno, Néstor también se radicó él estuvo detenido un tiempo, luego fue liberado, y se radicó en San Pablo, y allí construyó una historia, una biografía académica muy importante, muy importante. En fin, quiero ir más rápido y decirles que el renacimiento de la democracia significó el renacimiento de diversas fórmulas de agencia por derechos. Las feministas renacieron, y la CHA, ¿no? Como recordar a los hermanos, a Carlos Jauregui y a su hermano en la fundación de la CHA, y las dificultades, ahí quiero situar algo, algunas dificultades que ya se avisoraban, ¿no? Y cómo era, lo mismo había pasado en el movimiento Stonewall en Estados Unidos, ¿no? Aquella saga impresionante en donde se habían puesto de manifiesto también los derechos de las personas trans. Ahora, de manera económica, llamábamos trans. Había por lo menos 2 notables travestis en aquella escena. Y ustedes saben que ocurrió también lo que ocurrió en diferentes lugares, incluido el nuestro. Unas diferenciaciones, probablemente alguna transfobia dentro de las comunidades, alguna había, las dificultades para transitar, para reconocer, para transitar el lugar común. Una cosa era el grito y el alarido, y otra cosa, bueno, hay ya una gran acopio de evidencia empírica acerca de las dificultades que tuvieron, y sobre todo las personas travestis, en el encuentro con la lucha por los derechos de las personas disidentes. Bueno, yo me vengo más acá, la CHA le costó bastante conseguir la personalidad jurídica. Yo recuerdo perfectamente esa saga y haber ayudado en ese reconocimiento, pero finalmente la epidemia del HIV. La epidemia del HIV, como ha sido muy constatada, y yo voy a recordar a una querida figura que ustedes deben leer, Ernesto Mecchia. Ernesto Mecchia es una figura de enorme vigor, tengo enorme cariño por haber hecho unos trabajos tan indiciales respecto de cómo efectivamente fue la tragedia de aparición del SIDA con la posibilidad de devenir visibles, y de devenir admisibles.
en la sociedad argentina. Es paradójico que haya sido el SIDA el que haya permitido aumentar visibilidad y derechos para las comunidades gays. Esto es muy, digamos, es muy paradójico, pero es así. Y Ernesto ha significado muy bien ese pasaje en donde hay mayor visibilidad, admisibilidad y otras fórmulas, por lo menos otras fórmulas que alteran muchísimo la antigua absoluta discriminación que tenía el propio Estado argentino. Esto era así. En fin, de ahí una lenta evolución de digamos, de la propuesta de derechos, que fue cada vez más ampliada, y sí una mayor visibilidad, en fin, era mucho más vigorosa la visibilidad, la militancia que tenían las comunidades gays masculinas, que las militancias y posibilidades de asociación que tenían las comunidades lésbicas. Era bastante más dificultoso el trámite, creo. Ha habido también situaciones coyunturales, en fin, de algunos desentendimientos, etcétera, etcétera, hasta que efectivamente, yo creo, final ya de los 90, inicios del siglo XXI, en fin, una ya muy ampliada circunstancia de militancia abierta, ¿no?, respecto de... pero quedaba rezagada nada menos que la Agencia de las Personas Trans. Esta fue la última agencia en aparecer. Y bueno, y aparece sobre todo con mucha estridencia en Buenos Aires a propósito de, obviamente, de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en 1997, y la solicitud ya de muchísimas personas travestis de, efectivamente, ya se estaba anunciando que con la Constitución de la Ciudad, es decir, con la posibilidad primero, determinada por la Constitución del 94, de que el distrito capitalino sería una jurisdicción provincial más, con autonomía, evidentemente ahí hubo ya algunos estremecimientos, pero todavía no había organización afiatada de las personas travestis. Eso lo puedo asegurar, porque efectivamente fue a propósito, sí, ya de la Constitución del 97 y del trámite que devenía en la legislatura. Yo fui miembro de la primera legislatura de la ciudad, lo que se venía ya de inmediato, que era el fin de los edictos policiales, la tragedia de los edictos policiales, que tiene algunas formas de pervivencia por ahí, ¿no?, en algunas circunstancias provinciales. Bueno, que en la ciudad, bueno, los edictos provinciales son lo más contraconstitucional que se pueda pedir. Es absolutamente ilegal una reglamentación con fuerza de ley que tiene un edicto policial. Eso es lo más anticonstitucional. Eso debería caer en todo y cualquier lugar. Eso es imposible. Además, la policía es la que detiene y la que juzga. Es una cosa impresionante lo que eran esos edictos. Bueno, así que un compromiso rotundo en realidad de las fuerzas, de todas las fuerzas, para extinguir. Los edictos policiales ya no se podían, y ahí sí, yo recuerdo muy bien las primeras manifestaciones más orgánicas, sobre todo de las travestis. Yo tuve el notable privilegio de estar muy cerca de esa protoorganización de travestis, sobre todo cuando se determina. Primero, se crea un código de convivencia en la ciudad que era notablemente progresista. Y luego, el desafío brutal que significó el retroceso en ese articulado, ¿eh? Y bueno, no voy a contar acá mi propia posición a propósito de la tentativa de reforma que se hizo contra los 4 votos opositores, ¿eh? Entonces, ahí me torné muy amiga de Loana Berkins, de Marlene Guayar, recuerdo otras
militantes que murieron muy jóvenes en aquellos entreveros. Luego vengo más para acá rápidamente. Yo creo que no es absolutamente incontestable el avance en materia de derechos personalísimos que se hizo durante el periodo, los tres periodos kirchneristas. Es así incontestable. Primero, si además de la, digamos, de la prolífica cantidad de derechos sociales que se aseguraron en ese momento, también está el precipitado de dos leyes fundamentales, la Ley de Matrimonio Igualitario 2010 y la Ley de Identidad de Género. Esa sí que es una circunstancia de empinamiento en la calidad societal argentina, que hace una marca pionera en el mundo. Marca pionera. A mí me gusta decir que tal vez el más importante bien de exportación que tuvo la Argentina fue la Ley de Identidad de Género, y lo subrayo, porque fue una ley que primero tenía solo Uruguay, tenía un presupuesto, tenía un principio de ley que referido a la diversidad sexogenérica, sexosocial, pero en nuestro país fue injundiosa la malla técnica que tiene la Ley de Identidad de Género. Es una malla perfecta. Voy a contarles algo. En la procura de esta ley hubo movimientos durante mucho tiempo. Y yo me acuerdo de haber participado en algunas tenidas, etcétera, de que siempre advertía algo. Si se va a obtener una ley calificatoria de los regímenes de posibilidad identitaria, mejor es no tenerla, porque eso va a cercenar las libertades. Una ley no puede prescribir cuáles son las categorías. Una ley que enuncie positivamente a qué presión se refiere, es una ley que agota, ustedes saben que pasa así con muchas leyes, agota su posibilidad de derechos. Porque las personas mudan. Es una ley que hubiera dicho, ¿no? Travesti, era una ley que imposibilitaba, y en la confección técnica de la ley llama muchísimo la atención, fue muy trabajada, esto que dice identidad autopercibida, se acabó. Identidad autopercibida. Y además el artículo 12 de la ley, que dice que no es necesario el trámite registral, que las personas deben ser identificadas con la identidad que sostienen al momento en que tramitan algo, ingreso a la universidad, un trámite en el ANSES, en bancos, etcétera, etcétera. Eso se sabe poco. No es necesaria el acto administrativo, ¿no?, público a través del Registro Nacional de Personas. En fin, hemos andado mucho, y yo voy a recordar el estremecimiento que tuvo la propia Cristina en el momento en que promulgó la ley. Fue precioso, creo que están invitados a volver sobre YouTube, sobre ese día en que Cristina, muy emocionada, promulga la ley y entrega las primeras identificaciones registrales. Tanto a adultes como a niños, niñas. Eso fue muy, muy conmovedor, es un acto extraordinario. En suma, yo creo que la Argentina en esta materia ha dado una escalada extraordinaria. Una escalada extraordinaria. A veces decíamos que ha habido un tal estremecimiento del orden jurídico que mucha gente inclusive no se ha dado suficientemente cuenta del significado que tiene, del estrépito que ha hecho sobre el orden jurídico. Bueno, ahora hay una serie, en los últimos minutos, los desafíos. Los desafíos son muchos. Primero, que efectivamente una interpelación de la ley que signifique efectiva igualdad de posibilidades. Estamos avanzando en esto con relación a el cupo de personas trans en toda la administración pública. Lo mismo está ocurriendo con las universidades. Lo mismo está ocurriendo, con dependencias autárquicas, como por ejemplo el Banco Central, el Banco de
el Banco de la Nación. Estos son datos muy importantes que tenemos. Pero bueno, faltan cuestiones tan fundamentales como la apertura al mercado laboral en condiciones de paritarias. Lo hace también necesario este paso de alteración de la lógica del mercado. A mí me gusta decir que la mano invisible del mercado es el patriarcado. Esa es la mano invisible que tiene el mercado, es el patriarcado. Entonces, ahí hay mucho que hacer, hay mucho que, sobre todo, vigilar, hay mucho que imponer respecto de, sí, alguna perspectiva sancionatoria, pero sobre todo lo que necesitamos son perspectivas estimulantes por parte del Estado. Hay mecanismos fiscales que deben ser usados, por ley, por supuesto, para posibilitar esta apertura del mercado laboral, y hace falta, desde luego, creo que unos cambios que están ahora tratándose respecto de la identidad registral, que es todo un problema, en el sentido de que saben que hay unos han avanzado, inclusive fallos que tienen que ver con la identidad que desea. Por ejemplo, hay un fallo notable en Mendoza acerca de que la persona en cuestión no quiere tener identidad binaria, no quiere ser él o ella, y se ha posibilitado que exista una circunstancia flu, por decirlo ahí, en donde no haya estabilidad respecto del orden binario. Esto me parece que también es todo un derecho. En muchos lugares no es que se está imponiendo, se está prerrogando a favor de lenguaje inclusivo. Voy a recordarles algo, por la duda no lo sepan: el Banco Central de la República Argentina ha establecido una guía de lenguaje inclusivo. ¿Lo sabían? Una guía de lenguaje inclusivo en el Banco Central. Y el Banco Central acaba de determinar hace una semana, yo lo estoy poniendo por ejemplo porque, el Banco Central, ¿quién? En fin, parece un dispositivo solo de la materia dura económica. No. Ahí hay política también, política de derechos humanos, tiene que haber. Entonces el banco determinó una guía de lenguaje inclusivo, y también ha determinado algo muy, muy, muy importante, que es recientemente una reglamentación del banco a toda la membresía de bancos que actúan en la Argentina. Ustedes saben que es competencia completa del Banco Central, para impedir reclames publicitarios, publicidad que tenga estereotipos de género. Parece Argentina año verde, pero no, es la Argentina del frente de todos, todas y todes, exactamente, porque hay un compromiso vertebral. Y terminar diciéndoles que, bueno, que efectivamente se está ahora viendo bien cómo será la cuestión registral, cómo se puede hacer. Yo siempre he participado en la idea que esto de erradicar un sexo en el DNI, o en el pasaporte, en cualquier documentación nuestra que nos identifique, etc., me parece que es una cuestión arcaica de seguir poniendo sexo. ¿Qué importa el sexo? Obviamente no me escapa que a fines justamente de ampliar políticas puede haber una contrapartida que no es exactamente la del documento, en la que efectivamente se puede establecer la identidad que la persona quiere, está claro, porque es un elemento de política pública. Después decimos, ¿y cómo sabemos? Entonces, pero que la identidad manifiesta, esa del DNI, no tenga ninguna necesidad de establecerse qué sexo se tiene. Porque el sexo que se permite es binario, o a lo sumo un tercer casillero que se pone una X, etc. Pero bueno, también desde el punto de vista de la documentación internacional es un problema, porque estos son acuerdos internacionales. Entonces, el asunto es cómo no se obstaculiza, en todo caso, el acceso a el viaje internacional, porque si alguien
resulta que tiene un documento que no dice lo que está exigiéndose. Esto es un acuerdo internacional, que lo han fijado, no me acuerdo exactamente, pero no tiene nada que ver, tiene que ver con un acuerdo respecto de cómo son las admisibilidades en lo que hace la identificación de pasajeros, ¿no? Entonces ahí hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque la Argentina además está mucho más adelantada que otros países del continente y de más allá del continente, ¿eh? En suma, a mí me parece que hemos hecho un tránsito notable que requiere obviamente completud y mucho más completud, y probablemente la completud sea inabarcable, pero que hemos hecho un tránsito notable en este país de construcción de derechos humanos fundamentales, reconociendo la plenitud de derechos a toda criatura humana. Simplemente eso. Dora, muchísimas gracias por esta locución tuya. Has hecho un poco historia de tu propia historia, y en ese sentido vuelvo a esta característica de la gran Dora Barranco. Dora, nos podemos tomar 15 a 20 minutos entre los presentes para hacer preguntas. Pueden tomarse 15 minutos. Tengo otro Zoom comprometido con la zona sur. Bien, Dora, sí. Dos preguntas. Perdón. Pero estamos bien. Tenemos 15 minutos, 20 para redondear entonces. Dos preguntas desde mí, y tal vez luego, si algunos de los presentes quieren agregar algo más. Primero, ¿qué hacer desde los partidos políticos para fortalecer esto, y sobre todo desde los partidos políticos del interior de la provincia? En el caso del Partido Justicialista de Salta, es un tema que es de decisión del partido involucrarlo, pero que no resulta fácil. Es incipiente para la vida del partido hacia adentro del partido. Y número dos, desde tu punto de vista, existen dispositivos del capitalismo que puedan neutralizar las luchas de compañeros, compañeras, compañeres, en el sentido de ampliar los derechos. Digo, a veces el nomadismo no puede transformarse en una trampa para volver a lo más rancio del esencialismo que ha marcado tradicionalmente el patriarcado. Fundamentalmente esas dos preguntas desde mi punto de vista. Bueno, primera cuestión es peliaguda y depende de la actitud militante en cada lugar. Es peliagudo, es cierto. La argamasa general en que funcionan las organizaciones políticas es una argamasa patriarcal, es una argamasa sólidamente machirula, y hay una, yo diría, larga construcción del sentido, como diría, ampliatorio de lo que sostengo. Es una construcción, es una machirulez rara, porque efectivamente habría que hacer en fin, hay mucha hipocresía también en cualquier fuerza política, y acá hay cuestiones que también son de un compromiso psicológico, ¿no? Que yo no voy a considerar particularmente, pero hay mucha gente que le tiene terror a estas cuestiones porque a lo mejor hace nomadismo, vaya a saber, ¿no? Entonces hay una presunción, hay una especie de curarse en salud, eso es muy típico. Muchos de estas conductas así de cerramiento y tal, tiene mucho que ver, bueno, también tenemos hipocresías tremendas, pero no digo, la sitúo abstractamente. No han faltado figuras que han sido enérgicas contra la moral, con la moral, caso de un grupo que existía en Rosario, no tenía nada que ver con nuestra política, nada, pero de una hostilidad brutal. El señor era homosexual, pero hostilizaba. Ustedes saben que ahora nomás
no recuerdo el nombre, hay un documental sobre una figura siniestra en Estados Unidos, que tiene que ver con el encarcelamiento y muerte de los Rosenberg, que estuvo vinculado al señor Trump, allá lejos y hace tiempo, se llama, bueno, les prometo que después que salga el estacionamiento acá, tremendo, el tipo era de una hostilidad a la comunidad homosexual, él era, además, se cuidaba como no sé qué, etcétera, etcétera, desgarrador, tanto que uno de ellos en la comunidad lo hostilizó mucho, ¿no? Porque era así, siniestro, hay figuras siniestras, ¿no? Pero eso no es lo que, en realidad, eso no es el picadillo en nuestras organizaciones políticas, sobre todo me refiero a la fuerza, al justicialismo. Pero hay mucho que hacer, hay mucho que militar sobre todo para esto, a conmocionar lo que dice la ley argentina. Como digo, pero vayan a discutir otra parte, esto es lo que dice el nuevo orden jurídico en la Argentina, si nos vamos a entender en términos constitucionales, en términos de derechos. Así que esa es una cosa. Dos, tú me preocupas porque sí, el capitalismo ha significado un refuerzo al patriarcado, eso es absolutamente verdad. Es cierto que yo pienso que por ahí el patriarcado cae y el capitalismo no, que tiene mucha sagacidad. Ahora estábamos anunciando con el COVID, ha habido una suerte de hachazos, pero el capitalismo encuentra como el agua, ¿no? Por dónde correr y dónde rearmarse. Así que. Y la otra que tiene que ver con esto, no escapa también que es en oportunidad de regímenes, obviamente de culturas ya muy diversificadas, que se empina el derecho a la diversidad sexo-social. Y que es probable, ahí lo que digo, el nomadismo sí puede estar significando sí alguna resistencia esencialista en algunos grupos. Estoy muy preocupada con lo que pasa en España. En España hay una cierta proclama de feministas, no digo de ninguna manera, pero me preocupa que haya una parte del feminismo bastante empinado en España, que está muy preocupado por esta cuestión de asimilación a lo femenino de las personas trans, que parece que son muy, que hacen desertizar de derechos a las mujeres cis. Es un disparate absoluto, lamento muchísimo. Lamento muchísimo. El asunto es no darse cuenta de que estamos en una diáspora. Y como decía Deleuze, es un devenir. La que con toda genialidad es precursora en esto es la propia Virginia Woolf, que una vez en el cuarto propio dice rápidamente, pero hay que pararse en esa frase: habrá algún día que no será necesario esgrimir la letra femenina, es decir, la condición femenina emblemática en la procura de derechos. Habrá algún día que eso sea completamente superado, que no sea más necesario arbitrar derechos en norma de esta cuestión de sexos. Y ella dice, habrá algún día en que solo conviviremos con la androginia. Hermosa, Virginia. Es extraordinario, porque lo que quiere decir es que hay una situación de deriva, y la gente, ¿qué lo sabe? A ver, esa no es preocupación. Preocupación es el estado emancipatorio, la libertad humana, la dignidad humana. Eso es lo que debe preocupar. Pero lo otro, bueno, de todas maneras que no se preocupen, hay larga estabilidad para el mujerío cis, seguramente. No hay de qué preocuparse. Ahora, unas últimas palabras respecto de qué opinión te merece como contribución desde hace unos 5 años para esta parte,
los movimientos de varones antipatriarcales que van avanzando en la organización y en la matriz que van pudiendo formar como movimiento. Le tengo enorme simpatía, tengo muchos amigos, amigues dentro de estos grupos, tengo enorme empatía, me parece que es una contribución muy, muy importante. Acá tenemos que hacer contribuciones a vidas dignas de ser vividas, a mundos paritarios, a mundos que estén absolutamente en las antípodas de lo desigual, que no quiere decir, lo desigual no quiere decir identidad completa uno a uno. Felizmente vamos a ser diversísimos, diversísimas, diversísimas. Y entonces, pero esto es digamos, todo esto significa que vamos a tener pactos de igualación en materia de derechos, de oportunidades, en fin, esa es la cuestión. Entonces, yo aplaudo a los varones antipatriarcales y aplaudo sobre todo a los varones cis, que sacuden su mochila patriarcal. Siempre les digo, creo que esta parece el último enunciado acá, convénzase de que al final el amo atosiga al amo, le pide tanta realización varonil, tanto ejercicio macho, que es una tortura. Sáquense a Frankenstein, porque inventaron Frankenstein. El patriarcado es Frankenstein. Muchísimas gracias, Dora Barranco, por ayudarnos a sacarnos estas mochilas antipatriarcales. Estemos siempre en contacto, muchísima fuerza para seguir viviendo cada día. Un abrazo bueno, grande. Muchas gracias, mucha fuerza, mucha lucha, mucha energía, para que efectivamente nuestra fuerza partidaria sea convalidante del Estatuto de la Dignidad Humana, sin más. Un abrazo grande. Abrazo, Dora, querida.